Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase de Ética en las Organizaciones en nuestra sesión número 10. Vamos a continuar abordando el tema de la ética en las organizaciones y particularmente hoy vamos a ver a lo que se refiere la ética profesional. Vamos a ver concretamente algunos casos particulares de situaciones que se presentan en las empresas o en las organizaciones, porque también esto no es exento de que pase en algún tipo de organización posiblemente no lucrativa. Y vamos a ver cómo el comportamiento de las personas, ya de manera directa en cosas concretas, se podrían evaluar si se están haciendo correctamente bajo esquemas éticos o bien si se están haciendo bajo esquemas personales, que esto incluiría tu cultura, incluiría tu forma de pensar y que de alguna manera va a determinar tu comportamiento. Pero recordemos que las sociedades, las comunidades están marcando una moralidad, están marcando un código de conducta, están marcando un comportamiento establecido y aceptado, que esto determinaría si tú estás dentro de esa moral o estás con una moral diferente. Entonces, para ello vamos a analizar algunos puntos que tiene que ver con esta situación. Y lo primero que queremos que empecemos a analizar, y eso está en tu primer slide, tiene que ver cuál es el reto que la ética está enfrentando cuando estamos hablando de situaciones de comportamiento profesional. ¿Y a qué nos vamos a referir con el comportamiento profesional? Nos vamos a referir cuando estamos laborando. Cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, estamos directamente teniendo actividades éticas y actividades posiblemente no éticas bajo el entorno de la moral en donde nos estamos desarrollando. Entonces, para ello, ponemos un esquema de un entendimiento de desarrollo humano. ¿A qué me refiero con desarrollo humano? El hombre constantemente en toda su trayectoria ha estado en la lucha o ha estado en esta situación de analizar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hablábamos, por ejemplo, de la parte de justicia como un valor y que de alguna manera algunos filósofos se han ocupado de estudiar. Hablábamos las primeras clases desde Aristóteles, hablábamos un poco de Platón, hablábamos un poco de las escuelas que vinieron desarrollando cuál era el comportamiento ideal, cuál era la generalidad. Recordemos que en este punto el conocimiento universal o las afirmaciones generales son las que van determinando a la filosofía. ¿Y a qué me refiero con la filosofía? Cuando hay verdades absolutas, hay verdades universales, hay verdades que en cualquier parte del mundo son aceptables, como los derechos humanos, por ejemplo, llegaríamos a tener una teoría de cuál sería un comportamiento correcto a nivel universal. Repito, este correcto comportamiento universal, un ejemplo serían los derechos humanos. Pero los estudiosos se encargaron de empezar a analizar en aquellos entonces cuál sería el comportamiento ideal. Entonces la ética, su primer reto que enfrenta es aceptar que hay leyes universales y que va a haber comportamientos universales que garanticen el correcto desenvolvimiento de una persona. Entonces, la formación profesional va a estribar también en ese mismo tenor. Un comportamiento profesional implicaría un comportamiento universal, algo aceptado por todos, algo aceptado por lo general de la población, llevado hoy a esquemas globales. Entonces, el comportamiento que va a tener, por ejemplo, un administrador, o que va a tener un mercadólogo, o que va a tener un contador, o que va a tener un abogado, está directamente proporcional a ese comportamiento universal que los abogados en el mundo, los abogados en una región y los abogados de un país están teniendo como comportamientos universales. Entonces, hablar, por ejemplo, de negocios implica también que los negocios sean universales, o sea, la forma de hacer dinero, la forma de hacer un negocio
implicaría que si estamos en China, en la India o en México, tendrían similitudes muy parecidas para poder hacer negocio. Obviamente la cultura juega un papel muy importante porque la tropicalización y la forma en que estamos haciendo negocio tendría cuestiones muy particulares, pero la ética profesional aterriza sobre valores universales. Esa básicamente es la parte importante que vamos a aprender hoy, que de ahí va a derramar la justificación. Entonces el primer reto es entender que hay una generalidad de comportamientos en lo profesional. Entonces, para ello, la profesión va a mostrar una perfección sobre cómo realizar un trabajo. Entonces, imaginemos que tenemos un obrero y que este obrero con el paso del tiempo va perfeccionando su manera de trabajar. Su mano de obra calificada cada vez es mejor, cada vez es más exacta. Por eso hablamos de una palabra como perfección. Pero un obrero que va perfeccionando su mano de obra, va perfeccionando su técnica, dijéramos también de un artesano, esa habilidad va haciendo que al momento de ir mejorando su trabajo, su técnica, va haciendo también que sea más ético. Y fíjense qué curiosa es esta situación, porque en la parte profesional, cuando tú vas mejorando tu competitividad, vas mejorando tus procesos de trabajo, te haces más ético. Las personas que no pueden desarrollar o que no hay un nivel de comparación de cómo van desarrollando su trabajo, son las personas que tienden de alguna manera a no ser éticas. ¿Por qué? Porque tratarían de no cumplir esta regla general de comportamiento. ¿Por qué? Porque tratarían de resolver las cosas más fácil. Tratarían de estar al nivel de las personas que están compitiendo a través de otros métodos. No quiere decir que esto sea una ley, porque obviamente vamos a ver más adelante temas como corrupción, temas como comunicación, temas como relaciones personales, formas de conducirse, comportamientos que implicarían posiblemente una falta de ética y no necesariamente sea por tu mano de obra mal calificada. Pero sí el origen del comportamiento profesional en la ética tiene que ver con tu grado de perfeccionamiento en la mano de obra. Por eso en la lámina vamos a encontrar que hacen la pregunta de esta diferencia. La palabra es fuerte, es mediocridad. ¿Eres mediocre o eres perfecto? Y eso tiene que ver sobre el desarrollo de tu trabajo para tener destreza. Entonces, una persona que va haciendo una reputación, que va teniendo criterios profesionales, es porque hace bien el trabajo, lo hace con calidad, no se está esperando a que el problema detone, es anticipado, tiene conocimientos de hallazgos, tiene conocimientos de hechos, ve la realidad, está al pendiente, tiene buena observación para poder desarrollar su trabajo de forma adecuada. Hay mercadólogos muy exitosos en este sentido que poco a poco van haciendo un criterio y la persona que va destacando por su criterio, por su profesión, es una persona que forzosamente tiene que ser ético. Y aquí viene una recomendación para las empresas. ¿Por qué las empresas o tu organización tendría forzosamente que tener una tendencia a lo ético? Pues porque los líderes, los que hacen bien las cosas, son éticos. Entonces, eso va dando una garantía de trabajo en este origen del que estamos hablando. Ahora, vamos a entrar ya en un ejercicio de profesión. Entonces, estábamos hablando de que la aplicación de los conocimientos que tú vas adquiriendo de tu profesión van desarrollándote a ti como persona y te van especializando. En la antigüedad, esta clasificación se daba de tres maneras, que era aprendiz, cuando estabas apenas conociendo un oficio, te ibas ya desarrollando como una persona laboral, o sea, una persona técnica, hasta llegar al último eslabón, que era ser maestro. Y el ser maestro de una profesión, en la antigüedad,
te daba la garantía de que te dedicaras a este gremio ya con un reconocimiento como un maestro ejerciendo esta profesión. Obviamente, en tu proceso de aprendizaje aprendías qué comportamientos, qué experiencias eran positivas para que tú llegaras a ser un maestro. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es que en tu desarrollo profesional, a lo que tú te vas a dedicar, tienes que ser un maestro. Y para poder ser un maestro tienes que tener tu mano de obra calificada, tu técnica refinada y comportamientos éticos que un maestro haría y enseñaría a sus aprendices, porque la realidad es que para ser maestro tienes que tener gente que esté aprendiendo tu oficio. Entonces, en la antigüedad ya se contemplaba esta opción y no ha sido la excepción. Continuando con lo que es la función ética, vamos a ver ahora en el siguiente lámina que la profesión en su diario vivir, en ser cotidiano, es confrontar los problemas diarios. Cabe hacer mención que es un poco también un tema filosófico, pero todos los días hay problemas. La Biblia lo contemplaba diciendo que el hombre no es perfecto, dando a entender que esta confrontación que hay con la realidad es que el humano, al no ser perfecto, tiene todos los días problemas. Y pongo de paréntesis literario a la Biblia por la antigüedad que tiene y por la referencia que vamos a tomar de que el hombre no es perfecto. Los problemas del ser humano son cotidianos porque no es perfecto. Todos los días una persona va a generar un problema o va a enfrentar un problema. Pero el problema no necesariamente quisiera decir que es algo malo, sino es resolver una situación, resolver un hecho, resolver una circunstancia. Y a ustedes les van a pagar por resolver problemas. Si a ti no te gusta resolver problemas, difícilmente podrás tener la capacidad, el gusto, la habilidad de ser jefe. Los que son jefes, su tarea principal es resolver los problemas que se presentan día a día, cotidianamente. Tenemos que tener la habilidad de poder manejar problemas, resolverlos, priorizarlos y que no crezcan. Obviamente es un tema difícil, es un tema complicado, porque hay personas que en su desarrollo humano, el tema de cómo enfrentar y resolver problemas ha sido difícil, hasta a veces traumático, por la severidad de que ha tenido los problemas. Pero tenemos que entender que es una condición humana y es una condición normal. Entonces, los trabajos no son la excepción. Hay problemas todos los días. El tema es que tienes que hacer frente a esos errores. Tienes que hacer frente a ser parte de la solución. Y entonces, como podemos ver en la lámina, hay una persona que está influida, ¿no? Se está influyendo. Tenemos un diablito y tenemos un ángel. ¿Cómo es tu reacción para esos problemas del día a día? ¿Cómo es tu reacción cuando te enfrentas a que hay un error? Y ese error no es tuyo, sino es de tu área, es de tus trabajadores. Son como cuando tú llegas a tu casa y llegan y te dan las quejas de lo que hicieron los hijos, o son las quejas de lo que pasó en tu casa. Entonces, si tú eres el papá o la mamá que lleva a la familia, pues tienes que hacer frente a esos errores que cometieron y que todo tiene solución. La buena noticia de esto es que todo, casi todo tendría solución. Entonces, tendríamos que hacer frente a través de las acciones que mi día a día tiene. Entonces, el entendimiento de esta función de la ética es que la ética es permanente. Como te puedes dar cuenta, es algo que es una forma de pensar. Entonces, no te lo puedes quitar. Y lo que vamos a ver después más adelante es cómo, y lo hemos venido platicando ya de una manera indirecta, cómo tu vida y el trabajo tienen esa relación ética. O sea, no puedes ser ético de una manera en tu casa y ético de otra manera en el trabajo. Entonces, es algo que no nos podemos desprender tan fácilmente. Ese es el entendimiento importante. Ahora, la naturaleza del ser humano, teniendo ya como antecedente estas dos premisas importantes que estamos platicando hoy, la primera es que el comportamiento
trata o tiene una tendencia a lo universal. El trabajo va a determinar comportamientos universales. Y la otra parte es que todos los días voy a enfrentar errores, problemas, y tengo que dar solución, y la manera en que yo lo haga va a determinar si es correcto o incorrecto, si es ético o no es ético. Pero la tendencia del ser humano, esta es la parte positiva y esta es la buena noticia. La parte del ser humano tiende siempre a lo ético. La tendencia siempre es a lo justo. La naturaleza del ser humano es siempre tender a lo bueno, no a lo malo. Yo puedo ser una persona que hace cosas malas, pero si la justicia me detiene, voy a tratar de arrepentirme, voy a tratar de cambiar. Puede ser posible o no, finalmente es algo que una vez platicando con una persona de un reclusorio, que es psicólogo, decía que los reclusos ya no tienen cura, o sea, las personas que entran a este tipo de instituciones por delitos ya no cambian, o sea, realmente la rehabilitación es utópico, ¿no? Podría tener razón, era una persona que a eso se dedicaba, pero la realidad es de que el ser humano tiende a lo bueno, tiende al final a lo ético. Siempre las personas, por muy malas que éstas sean, por muy difíciles que haya sido su circunstancia, hay una parte buena siempre en los corazones. Y me estoy viendo muy poético en el tema, pero la realidad es que la tendencia del ser humano siempre va a ser hacia lo positivo, hacia lo bueno. Y ahí la ética juega un papel importante, porque no importa el criminal que una persona pueda hacer, al final va a tener un arrepentimiento en una etapa de su vida que no sabemos cuál es, podría ser en una etapa a lo mejor de muerte o de riesgo o no lo sé, pero las personas van a tender a lo bueno, a lo ético. Y esa es una parte importante porque de ahí viene la parte más importante de entender esta naturaleza del comportamiento en los trabajos. En un trabajo pasa lo mismo, siempre las personas van a tender a hacer las cosas bien. Y fíjate la circunstancia de la que te voy a platicar. En México se critica mucho que somos mal hechos. Tenemos muy buena mano de obra, pero no robamos las cosas, no entregamos a tiempo, no cobramos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tú le preguntas a los mexicanos, a tus trabajadores o a cualquier persona, si estarían dispuestos a hacer las cosas bien, te van a decir que sí. Entonces las personas tratan siempre de estar mejor, siempre tratan de buscar opciones de cómo hacer las cosas correcto. El tema aquí y el negocio es que en verdad se lleve a cabo, porque nada más se queda como en la parte de las ganas, de el querer. Pero ya hacerlo es todo un tema, implementar es todo un tema. ¿Por qué? Porque no es tan fácil. Estar viendo ya la situación de frente, el día a día y estar ahí, no es fácil. Y obviamente hay que tener carácter, experiencia, estómago para aguantar. Tú puedes creer en la gente. Cuando tú inicias una empresa, tú haces todo. Pero cuando te empieza a ir bien y empiezas a tener dinero, entonces contratas a alguien para que haga lo que tú hacías. Y resulta que no lo hace como tú esperabas. Pero tienes que tener la paciencia de esta curva de aprendizaje y el tener ya personal a tu cargo está difícil, no es fácil. Manejar personas es lo más complicado que hay. Pero por eso hay que tener bases claras de tu comportamiento, de qué es lo correcto que debes de hacer. Entonces algo importante es que la naturaleza tiende siempre a lo ético. Así es la naturaleza del humano, tiende a ser bueno. Entonces el avance decisivo que el hombre puede aprender para usar la ética es para volver a ascender. Cuando tú te caes y te levantas, siempre hay un ánimo de superación, en lo bueno y en lo malo. Y ahí la ética juega un papel importante porque posiblemente tengas que cambiar ciertas actitudes y comportamientos en este afán de volverte a levantar. Y ahí la ética está ganando terreno. El individuo puede aprender a aplicar a su vida y puede así se puede volver ético porque está cambiando sus condiciones y puede comenzar a ascender para sobrevivir. El impulso de sobrevivencia es el impulso que te lleva a mejorar tus procesos, a mejorar
tus actitudes, a mejorar tu conocimiento, a mejorar a ti como persona. Entonces, hay una tendencia, sí la hay. Y entonces aquí podremos entender que ya no es un tema poético. Entonces, vamos a recordar un poquito, vamos a ir al pizarrón, vamos a recordar un poquito esta parte, porque en las profesiones, cuando estamos desarrollando un trabajo, vamos a entender que hay tres cosas importantes. Y aquí lo que vamos a hacer es entender un poquito el proceso que una profesión está ejerciendo. Bueno, en toda profesión hay tres puntos importantes para el desarrollo de la misma. El primer punto es que cuando tú entras a un trabajo, vamos a estar de este lado, cuando tú entras a un trabajo, lo más importante que una persona tiene es esta capacidad de poder resolver un problema. Entras a un trabajo para resolver un problema. Y el segundo punto de manera importante es cómo estás resolviendo esa situación. Esta parte de aquí, de alguna manera, está hablando de tus métodos. ¿Cuál es tu metodología? ¿Cuál es tu receta secreta para preparar mole? ¿No? Y lo tomo así como un poco de broma, pero la realidad es que nos meten en los trabajos luego resolviendo problemas y de qué manera lo estás resolviendo. En las entrevistas de trabajo, la parte fundamental del análisis, de evaluar tu experiencia, es esta. ¿Cómo vas a resolver el problema que yo tengo? ¿O cómo vas a aportar una situación? ¿Y qué método estás ocupando? Y el método implica tus creencias, tu visión y tus valores. La manera de resolver un problema es la columna que sostiene tu vida. Porque es la parte en cómo, a dónde te ves, en qué crees y qué valores. Posteriormente ya el trabajo tiene una tendencia al desarrollo profesional. Y es que tiene que haber incentivos, motivaciones, un sueldo, para llegar a un nivel de reconocimiento y de desarrollo. Si alguno de estos tres tiene una falla, el ambiente laboral va a ser muy complicado. El ambiente laboral se va a tornar difícil. Entonces una empresa tiene que tener estructurada esta parte. Y no nada más es clavarse a las ventas, y entre más ventas haya, pues hay desarrollo para todos. Tiene que haber estructura, y es lo que vamos a ver más adelante, cómo puede garantizar una organización estos tres elementos que a las personas no son muy importantes al momento de estar desarrollando un trabajo. Entonces, por ello, todo trabajador tiene o debe de desarrollar una ética profesional. ¿Por qué hablamos de una ética profesional? Porque debe de tener una creencia, debe de tener un método por la cual o en la cual va a poder desarrollar su trabajo. Y para ello, cada profesión, cada organización, cada empresa, los compañeros, todos están desarrollando o todos están mostrando, más bien, cómo es su ética. Porque en el momento de estarse comparando, al momento de estar conviviendo, tú puedes tener amalgama con alguna persona porque tiene métodos o tiene una forma de ser similar a la tuya. Comparten ética, se comparte. Tú puedes ser el maestro, repito, cuando una persona es maestro es porque está enseñando procesos,
está enseñando cómo hacer las cosas. Y por ejemplo, temas como llegar a tiempo, temas como entregar el trabajo en su momento, temas como no faltar al respeto, temas como no decir mentiras, temas como identificar errores, aceptar situaciones difíciles que pasaron donde uno se equivocó. Habrá compañeros que te digan, adelante, pues es lo mejor. Habrá compañeros que te digan, no lo hagas porque a la persona que lo hizo lo corrieron. No, mira, mejor espérate hasta que el jefe se dé cuenta. No, pues no pasa nada, mira, pues no les hagas caso. También el no hacer nada, la omisión, abusados, falta de ética. Y entonces resultaría difícil el convivir para una persona que es sumamente ética o que tiene muy claras sus métodos de comportamiento, para una persona que no le es importante y que hoy va a actuar de una manera y mañana va a actuar de otra y todo depende de las circunstancias, es como yo me voy a desarrollar. Es un tema difícil porque requiere de mucha habilidad. Entonces, como habíamos mencionado, definimos como buenas y malas prácticas profesionales, una persona las puede llevar a cabo en función si tiene un método, si tiene una técnica y obviamente ahí los valores están jugando un papel muy importante. Entonces, vamos a entrar entonces al dilema de qué es ético y qué es antiético en referencia a los trabajos. Este contenido es directamente proporcional al trabajo, ¿sale? Obviamente es un análisis que puede aplicarse también en la vida, pero es más recomendable que estas circunstancias te las puedas encontrar en un trabajo. Entonces, cuando se deja la honestidad fuera de la ética, la falta de un código de ética, esto va a inducir a que tu profesión tenga una conducta inmoral o antiética. O sea, cuando tú dejas de ser honesto, recordemos que cuando vimos la clase de honestidad, cuando vimos como un valor dentro de los primarios o dentro de los básicos que debemos de tener, es que dejas de ver la realidad. Y cuando tú ya no ves la realidad, y cuando tú ya no enfrentas las cosas como son, eres deshonesto. Y entonces vamos a ver qué pasa. Las personas hemos venido desarrollando y entendiendo que las personas tienen valores individuales. Tú vas a dar una jerarquía o lo que le llamamos técnicamente una escala de valores. ¿Qué valores son más fuertes que otros de manera individual? Por ejemplo, habrá personas en las organizaciones que el valor primario sea la lealtad, más que la honestidad, más que la justicia es la lealtad. Y eso marca un comportamiento definitivo, porque con sus equipos de trabajo y en sus empresas es o están conmigo o no están conmigo. O sea, son personas muy drásticas y a veces hasta no son justas. Entonces, el valor de ser leal a veces es muy superior al de la justicia, a lo mejor al de la calidad, al de la solidaridad, al de ser honesto. Y eso implica un comportamiento completamente diferente. Entonces, la actitud, las experiencias y el conocimiento del individuo o de la persona, su cultura, va a determinar su comportamiento, qué es correcto y qué es incorrecto. Entonces, de entrada, el primer elemento es que tenemos un comportamiento individual y que al momento de ponerlo en sociedad, empieza a haber química o no. Entonces, tienes que tener mucha observación de ese entorno global, cómo van a jugar tus factores o tus valores con los de la organización y cómo van a jugar con la sociedad. 2, hay que entonces entender que hay comportamiento y valores de otras personas. Entonces, aquí es el tema de la influencia. ¿Cómo van a influir otras personas con sus valores o con sus creencias en ti? Y obviamente esas creencias y esos valores pueden ser mejores, buenos, positivos para ti, pero también podrían ser negativos en contra de lo que sería correcto. Y entonces en la vida del individuo
por ejemplo, como los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, los profesores, los maestros, los supervisores, líderes políticos, religiones, van a dictaminar un comportamiento sobre la toma de decisiones que tú hagas. Lo van a criticar. Y al momento que lo critiquen, están tratando de influir en la escala de tus propios valores. Entonces aquí queda claro que cuando estamos en comportamientos sociales hay una influencia. Y obviamente esto en el trabajo es súper claro, muy claro. Porque es el que es jefe o el que es director, dicta cómo comportarse. Dicta qué es lo correcto. Problema, tiene que ser a través de un código de ética profesional de la empresa. Porque no nada más la persona, por ser director, va a dictaminar la ética, no, tiene que evaluarla. Porque es una empresa. No puede dictaminar su creencia individual. Tiene que hacer un consenso. Tiene que determinar cuál es el rumbo de la empresa. Cuáles son las correctas operaciones que la industria dicta. No nada más es la influencia personal. Y este es el primer reto en el que nos vamos a encontrar en México. Porque México no consensa los valores de las empresas. Los determina el dueño, los determina el de recursos humanos a carácter y título personal. Así debe ser lo bueno. Y entonces la gente no se siente comprometida, no sabe ni cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores de la empresa, no sabe. Llevan 20 años trabajando ahí y no saben. ¿Por qué? Pues porque no sirven, porque no se aplican y porque nada más se hicieron para ponerse en un cuadrito. Entonces, vamos entendiendo esta parte de la influencia que vamos a ejercer, que nos van a ejercer y que nosotros también estamos ejerciendo con los demás. Y esto te va a llevar a que en conjunto, como moral, tengamos un código oficial de ética. Las empresas oficializan los códigos de comportamiento después de que se analizaron, después de que se entendió la industria, después de que se entendió la profesión, después de que se entendió cuáles son los problemas comunes, qué toma de decisión tenemos que hacer, y vamos a determinar nuestro código. Y el código va a dirigir tu comportamiento, va a dirigir el comportamiento del empleado, mientras que sin él se pueden tomar decisiones antiéticas. Y las decisiones antiéticas finalmente no pueden compararse, lo bueno o lo malo, si no hay una referencia de un código. Entonces, la ética va a enfrentar problemas. ¿Y esos problemas cuáles son? Como tenemos relaciones cotidianas con personas, va a surgir constantemente, ya hemos dicho, errores, problemas, cuya solución no solo afecta a la persona, sino también a las demás personas, porque las consecuencias van a afectar a la organización. Recordemos que hay algo que se llama causa y efecto. La causa y el efecto es que un problema no resuelto sigue generando un efecto posiblemente negativo, posiblemente no resuelto. Entonces, causa y efecto. Entonces, lo importante es que la imagen personal al final se convierta en una imagen profesional. Hemos venido hablando que tenemos nosotros que resolver problemas. Entonces, la imagen de quien resuelve es fundamental. El de mercadotecnia no va a ir a resolver los problemas de finanzas. O el de mercadotecnia no va a decir cuál es la situación financiera ideal de la empresa. Y se avientan la puntada y lo hacen. El de finanzas o el financiero dice, las ventas están mal, cuando debería ser el comercial el que diga eso. Pero no lo van a hacer porque obviamente los corren, ¿verdad? Pero bueno, a lo que yo voy es que este entendimiento de los problemas también se están clasificando por áreas, por personas. Entonces, ¿quién tiene la imagen? ¿Quién es el responsable de esa área? Entonces, los problemas están identificados muy bien a quién le pertenecen, ¿eh? Este tema de que hay un error y quién sabe de quién es y yo no lo compro y yo me hago, o sea, si yo me hago para atrás y pues no es mío, no es cierto. Los errores, los problemas están identificados a qué área y a quién le pertenecen. ¿Quién es el papá de ese problema? O sea, está identificado quién es el problema
¿De dónde viene? ¿De dónde surgió? ¿Quién es el responsable? ¿Quién tendría que solucionarlo? O sea, es entendible. El tema es con qué velocidad, con qué oportunidad, con qué inteligencia, con qué buen atino lo resuelves. Y tienes que tener la habilidad. Pero no sería como ético mencionar información de áreas que no son de nosotros y problemas que no nos corresponden a nosotros resolver. Y esto marca algo muy importante, porque podemos acabar en un gran chisme, podemos acabar en una gran confrontación interna en la empresa, generando ambientes difíciles de contacto por la situación de hablar por falta de información o con demasiada escrupulosidad al estar juzgando. Perdón, voy a tomar agua porque ya se me secó la garganta. Bien, ¿qué otro problema ético vamos a enfrentar? Lo podemos ver en el slide y tiene que ver con el abuso de poder. También es una actitud antiética. Hay personas que tienen mucho poder. ¿Y qué hablamos cuando decimos mucho poder? Puede tener mucha influencia, puede tener decisión de correr a alguien, de castigar a alguien, de darle beneficios, darle concesiones. Tiene mucho poder. El tema es que el poder, había oído a un líder sindical que decía, el poder es el poder y el poder se ejerce, y el que no ejerce el poder, pues no. O sea, pero la realidad es que ese poder se tiene que ejercer, claro que se tiene que ejercer, pero con los fines que la organización te faculta ese poder. Y hay personas que utilizan el poder para pisotear a los demás, para pedirle favores, para hacer cosas personales. Abusado. Eso es antiético. Hay una parte importante. Hay ciertas profesiones, hay ciertas funciones que tienen que ver con tu vida personal. Por ejemplo, si tu secretaria va a llevar tu agenda, también puede llevar cosas personales. Entonces, hay personas que por su función tendrían que hacer cosas personales para ti, pero tendrías que poner muy claro qué van a hacer. Por ejemplo, un chofer tiene que hacer cosas personales. Tiene que ir a recoger a tus hijos, tiene que ir a recoger a tu esposa, tiene que, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes que ponerlo claro en el contrato. Tienes que especificarle desde que llega que eso también tiene que hacer. El problema es que luego no les dicen y entonces ya las personas sienten que estás abusando. Entonces, tienes que tener muy claro cuál es la posición de la función que va a hacer cada persona. Otro problema ético es cuando enfrentas conflicto de intereses, porque vas a recomendar que entre a la empresa un familiar, que entre un conocido. La pregunta es, ¿participa en el proceso de selección? ¿Participa en una igualdad de condiciones? ¿Tiene la capacidad? ¿O simplemente lo contratas por la confianza? Y regreso a los valores. A lo mejor el valor más importante aquí para mí sería la confianza, sería la lealtad, no es la capacidad, no es la eficiencia, no es la eficacia, no, es la lealtad y la confianza. Entonces, como puedes ver, hay una escala de valores ya diferente, pero la realidad es que si en tu mano está manejar candidatos, no es como muy ético que tú hagas una influencia del siguiente tema, que sería el nepotismo. El nepotismo es favorecer a miembros de la institución o a favorecer personas por el hecho de tener una relación familiar. En italiano neponte, significa sobrino. Y la palabra nepotismo, te voy a decir de dónde viene, y es una raíz. Pero fíjate que los papas, por ahí entre el siglo II y el siglo III, cuando el Vaticano pues estaba haciendo apenas de dinero, los sacerdotes, y pongo el tema religioso de la iglesia por su antigüedad, por su tamaño, pues el tema de que no puedan tener hijos y que no puedan tener familia es un tema económico, no es un tema ecuménico de que pues es que están divinos y no pueden, ¿no?
Es un tema económico. ¿Y por qué es un tema económico? Porque un sacerdote en tiempos de aquellas épocas que te comento, pues tenía propiedades. La iglesia le dejaba propiedades. ¿Por qué? Pues porque la iglesia siempre ha tenido o ha sido dueña de los terrenos en donde están sus templos, pero también tenían terrenos para otras cosas, porque pues, cultivaban, sembraban, ¿no? Y entonces, ¿cómo podíamos garantizar en la iglesia que las propiedades a título de derecho seguían siendo de la iglesia? Pues a través de que los sacerdotes no tuvieran descendencia. Porque al momento de que un sacerdote tenía descendencia, oh sorpresa, podía heredar. Y heredaban, ¿no? De ahí viene el tema de que no puedan tener hijos, de que no puedan tener familia. Porque es un tema capital, de dinero. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Pues tenían a sus chavos, pues cómo no, pues tenían sus amoríos ahí con todo el mundo, ¿no? Y entonces estos hijos no reconocidos regularmente eran sobrinos porque los adoptaban otros familiares. Otras familias del propio sacerdote adoptaban al chavo o a la chava, ¿no? Y esos eran los nepotens, porque eran sobrinos muy cercanos y muy queridos de los sacerdotes. Algunos otros, pues no eran sus hijos, sí eran sus sobrinos reales, pero el sacerdote apadrinaba siempre a un sobrino o alguien de la familia lo apadrinara o lo instruía para que él siguiera la carrera eclesiástica. Y entonces cuando él falleciera o dejara sus cargos, sus honoris causas, se lo pasaban o se lo heredaban al sobrino, o al protegido o al apadrinado que seguía los pasos. Por ejemplo, si yo era obispo, pues tenía cercano a mi sobrino, al cual instruía, al cual iba a heredarle el obispado. Entonces, el nepotismo viene de ahí, porque tú cuidas la descendencia del trabajo, de tus propiedades, de tu poder, se lo vas a heredar de manera indirecta a un familiar. Ese es el origen de la palabra y es el origen cuando hablábamos de nepotismo, porque todos esos sobrinos de grandes jerarcas de la iglesia tenían muchos privilegios. Eran los juniors, pero de una manera muy diferente, pero eran los protegidos. Entonces ellos podían hacer, deshacer, conseguir, tenían títulos, se les facilitaba todo. Ya en una época actual, de ahí viene el origen de la palabra, por eso me aventé todo este choro. Pero la parte importante es que el nepotismo se sigue dando porque es seguir beneficiando a tus cercanos para mantener el poder. Y eso en alguna manera se podría tomar antiético si las circunstancias de igualdad no fueran las mismas, porque también le corta la posibilidad de crecimiento a otra persona. Y eso pues pasará en otros países. Yo creo que aquí no. Las plazas no se compran, no se heredan, no te piden favorcitos, particularmente hablando del gobierno. Yo diría, ¿no hay capacidad profesional del gobierno? Claro que la hay universidades, hay institutos. Francia es por excelencia el lugar idóneo para estudiar posgrados para el gobierno. Inglaterra es un lugar ideal para estudiar gobierno. Harvard tiene un área de gobierno. Entonces, ¿hay profesionales que se pueden dedicar al gobierno? Sí. Pero obviamente son situaciones que vamos a vivir. Otro problema ético, obviamente pues es algo muy entendible, tiene que ver con los sobornos. Si te dejas sobornar, das dádivas, obsequios, regalitos por retribuciones que tú necesitas. Hay personas que piden pomo, o sea, una botellita, pues un detallito, oye, pues te estoy echando la mano, vienes y me pides cosas y, o sea, niveles operativos es muy común. Actualmente ya las empresas aquí para evitar este tema, inclusive las áreas de compras, ya no aceptan regalos. Por ejemplo, hay una política en una empresa en donde todos los regalos que envíen los clientes, proveedores, lo que sea, todos los regalos, incluyendo al director, todos se ponen en un arcón para rifarse al final del año. Pero nadie tiene la facultad de poder aceptar un regalo. Todos los ponen al arcón para que en la fiesta de fin de año se rifen todos los regalos.
conveniente, hasta económico, ¿no? Pues ya ni gasta el dueño en comprar, ¿no? Pues ya los regalos que le llegan los pone. Pero la realidad es tratar de que esto no sea una práctica porque genera una concesión y un compromiso. El aceptar un regalo, al final del día, hace jefe a quien te da el regalo. O sea, es algo también de poder. Si yo acepto un soborno, podría pensar en primera instancia, pues tengo una ganancia, soy bien fregón, tengo mi lana. Pero la realidad de fondo es que el que estás haciendo en ese momento está cediendo tu poder al que te dio el regalo. Él se está convirtiendo ya en el patrón, porque si no le cumples, si no le ayudas, aguas, contraproducente y un enemigo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Evitarse problemas. Pero bueno, habrá trabajos en que necesitemos los regalitos para trabajar, ¿verdad? Si no, no camina. Otro problema ético tiene que ver, y lo ponemos en ese sentido, es la lealtad excesiva porque te lleva a mentir. Ojo, cuando eres demasiado leal pero a un extremo, puedes tener comportamientos de mentira. ¿Por qué? Porque para poder tapar a tu jefe, tienes que echar mentiras. ¿Dónde está Ricardo? Fue al baño. ¿Dónde está Susana? Fue a ver a su mamá que está muy mala, fue al doctor, ¿no? Cuando pues, realmente fue una entrevista de trabajo, vete a saber dónde está, ¿no? No es como decir medias verdades tampoco, simplemente es decir, si está en tu carácter lo dices, si no está en tu carácter no participes. No participes porque el echar mentiras conlleva a escenarios difíciles y al final todo se sabe, ¿eh? Entonces, son cuestiones cotidianas. Otro problema ético que nos vamos a enfrentar es la falta de dedicación y compromiso, porque a veces estamos perdiendo el tiempo. Aquí le ponemos el de hacernos de la vista gorda y ponemos un cuate que está chiflando, ¿no? Hay personas que dicen, no tengo nada que hacer. No hay nada que hacer. Mi jefe no me ha dejado nada. Es más, mi jefe ni ha venido en 15 días, fue de vacaciones, ¿no? Es ni pasa. Pero hay una responsabilidad en tu función, porque desde un principio se aclaró qué tenías que hacer. Se aclaró qué objetivos teníamos que cumplir. Y entonces en función de ello, es muy claro que tienes que saber qué hacer. O sea, no hay personas que no estén haciendo nada. Hay personas que necesitan una supervisión muy fuerte. Por eso este problema lleva a la ética. Porque tú firmaste un contrato, tienes muy claras tus metas, tienes claro lo que tienes que hacer. Entonces, piénsalo. Otro problema ético es el abuso de confianza. Tomar materiales prestados, famoso robo hormiga, los recursos que estás disponibles, ponerlos para situaciones individuales. ¿Se entiende, no? Y ojo, la parte profesional. Si eres incompetente, si ya no sabes hacer el trabajo, aquí le llamamos el síndrome o el principio de Peter. El principio de Peter estipula que toda jerarquía o todo empleado tiene o llega a un nivel de incapacidad, ya no puede hacer su trabajo. Y esta incapacidad también es una falta de ética, que tú sigas actuando igual, sabiendo que no tienes la capacidad por diferentes circunstancias. Cuando una persona no tiene la capacidad, valga la expresión, se le capacita, aprende. Pero el que tú no hagas nada sabiendo que no lo puedes hacer, falta de ética. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos periodos para dar resultados y eso genera frustración y también genera que no lleguemos a los resultados. Bien, llegamos al final de la clase y vamos a entrar a la conclusión. La ética debe ser considerada como una constante disciplina para tu vida, para el trabajo. Tienes que verla todos los días y seguramente te va a dar dignidad para cuando te veas al espejo, sepas que estás haciendo las cosas bien. No esté en duda, no tengas que estarlo preguntando. Eres una persona que hace las cosas bien. Entendemos que hay problemas, entendemos que hay errores y que todos los días tenemos que resolverlo. Lo entendemos. Pero la ética nos ayuda y nos fortalece para poder resolver esos problemas. Hay que dejar claro varias cosas.
que la condición humana tiende a lo bueno. El humano tiene esa virtud, esa es la buena noticia. Tendemos a siempre a lo bueno, tendemos siempre a mejorar. Entonces, no importa la condición o la circunstancia en la que estés, lo vas a poder desarrollar si eres consciente y quieres crecer. Y obviamente, valores en el trabajo, como hemos mencionado anteriormente, tiene que ver con la honestidad, la integridad, el compromiso. La lealtad es importante, pero no es el valor que va hasta arriba, ¿eh? La ecuanimidad, cómo te manejas con tus emociones. Y la dedicación que le pongas para resolver los problemas. El respeto es fundamental, te va a llevar a tener responsabilidades y al final vas a ser excelente, vas a tener excelencia porque eres dedicado a tu trabajo. Con esto vamos a llegar a la finalización de esta clase. Te invito a que bajes el cuestionario, lo resuelvas, las actividades complementarias que tiene esta sesión y nos vemos en la próxima clase, aquí desde el Colegio de Empresarios, la materia ética en las organizaciones.